Sientes un nudo en el estómago, ¿verdad? Una herida que no cicatriza. ¿Crees que es el amor lo que te ha dejado así, confundido, desorientado, con el alma hecha pedazos? Pero la verdad, hombre, es mucho más brutal. No fue el amor lo que te destrozó, sino tu propia ingenuidad, tu desesperada necesidad de ser querido. Te aferraste a la fantasía de un mundo que no existe, mientras la realidad te golpeaba en la cara. En un mundo donde la validación es la nueva cadena y la atención, una trampa mortal. Tú te ofreciste como sacrificio. Mientras todos gritan por un «me gusta», el verdadero poder se forja en el silencio. No se trata de ser amado, sino de ser inquebrantable. Te creíste el guión que otros escribieron para ti. Te moviste al ritmo de sus expectativas. Y ahora te das cuenta. No estabas jugando el juego, estabas siendo la pieza. Porque en esta arena no te encadenan con fuerza, te dominan con la percepción, con la imagen que tienen de ti, con tu miedo a ser olvidado. He caminado por ese mismo infierno, he sentido ese mismo veneno, y te digo, la justicia es un cuento de niños, la verdad, una quimera. El mundo no recompensa la pureza, sino a quienes entienden cómo se ve la verdad. Si alguna vez te han subestimado, te han pasado por alto, te han utilizado o te han desechado en silencio como si fueras un objeto sin valor, este no es un video, es un despertar, una cirugía del alma que te arrancará la venda de los ojos. No te pido que me sigas porque mis palabras te resulten cómodas. Sígueme porque estás harto de ser un títere, porque estás listo para mirar a la bestia a los ojos, sin parpadear. Si estás dispuesto a ver el mundo tal como es, crudo, sin adornos, entonces empieza ahora. No digas nada, solo escucha, porque en el tablero de ajedrez de la vida, el que menos habla es el que siempre da el jaque mate final. Y créeme, no querrás ser el peón que nunca vio venir el golpe. Suscríbete, porque esta es la conversación que nadie quiere tener contigo, pero que tu alma grita por escuchar. Deja que olviden tu nombre. Deja que te interrumpan en las reuniones, que te pasen por encima. Deja que sonrían con esa mirada condescendiente, esa que dice, es inofensivo, porque es justo ahí cuando la puerta se abre. Cuando ellos dejan de observarte, tú empiezas a observarlos a ellos. En un mundo obsesionado con el ruido, con la atención, el poder más grande reside en ser ignorado. Maquiavelo no perseguía el reconocimiento, vestía la mediocridad como un manto. No luchaba por un lugar. Permitía que otros ocuparan el centro del escenario solo para mapear sus movimientos, sus debilidades. Deja que te midan con ojos perezosos. Deja que se rían, deja que te etiqueten, y cuando bajen la guardia, golpeas. No con rabia, sino con la precisión de un cirujano, como una sombra que nunca vieron crecer dientes. ¿Alguna vez notaste cómo la gente revela más cuando no se siente observada? El camuflaje no es debilidad, es pintura de guerra. En este juego, el más ruidoso pierde. Porque el poder no grita, escucha, recopila, espera. Maquiavelo escribió, el hombre sabio hace una vez lo que el necio hace finalmente. El necio se apresura a ser respetado. El sabio espera a ser temido. Así que la próxima vez que te ignoren, no los corrijas. La próxima vez que te interrumpan, no expliques. La próxima vez que te subestimen, no te inmutas. Sonríe. Deja que hablen. Porque el silencio no es rendición, es la forja de tu fortaleza. Y cuando llegue el momento, no necesitarás alzar la voz, simplemente te moverás. Y ellos se preguntarán cómo el hombre que descartaron se convirtió en el que ostenta todo el poder. La verdad es cruda, corta. Hace que la gente se estremezca y piense, pero el encanto es veneno envuelto en seda. No te desafía, te seduce.
Maquiavelo lo entendió. La mayoría de la gente no quiere la verdad. Quieren consuelo. Quieren sentirse admirados. Quieren ser reflejados, no confrontados. Así que él no discutía, no corregía, sonreía, inclinaba la cabeza, asentía en el lugar justo. Y detrás de esa sonrisa, ya estaba 3 movimientos por delante. ¿Alguna vez te advirtieron sobre alguien, pero aún así te agradó? Eso es encanto. Crea una falsa seguridad. Te hace bajar la espada mientras la daga ya está a tu espalda. Maquiavelo no entraba en una habitación con hechos. Entraba con presencia. No hablaba para tener razón. Hablaba para ser recordado. Te desarmaba con un cumplido. Hacía eco de tu opinión, y luego te quitaba todo cuando tu guardia se dormía. Esto no es manipulación. Es gravedad. La gente sigue lo que los halaga, no lo que los mejora. Pregúntate, ¿son leales a tu verdad o solo a la versión de ti que los hizo sentir importantes? En el mundo moderno, la integridad es una mecha de combustión lenta. La percepción es un foco, instantáneo, embriagador y mortal. Así que deja de rogar por ser comprendido. Deja de probar tu pureza. En cambio, conviértete en lo que ellos quieren ver, mientras construyes lo que nunca sospecharán. El encanto no se trata de ser querido. Se trata de que te dejen entrar. Y una vez que estás dentro, no necesitas volver a llamar a la puerta. ¿Alguna vez confiaste en alguien porque te hizo sentir visto, solo para darte cuenta de que te vieron directamente a través de ti? Deja tu marca abajo. Así es como entrenamos el ojo detrás de la máscara. La claridad reconforta a la gente. Les dice dónde están. Y en el momento en que se sienten seguros, dejan de prestar atención. Pero la ambigüedad los hace inclinarse. Los hace pensar demasiado. Convierte una simple sonrisa en un enigma. Maquiavelo lo entendió. El poder no proviene de ser comprendido, proviene de ser interpretado, de ser observado como una tormenta que podría volverse violenta. Pregúntate, ¿qué asumen de ti? ¿Porque has sido demasiado consistente? No naciste para ser definido. Naciste para ser decodificado, para cambiar de forma, cambiar de tono, cambiar de ritmo, no al azar, sino con propósito. Cuando saben quién eres, te encasillan, te predicen, construyen defensas. Pero cuando no saben dónde estás parado, se congelan. Y las mentes congeladas son fáciles de mover. Maquiavelo sería cálido hoy, luego frío mañana. Estaría de acuerdo con tus valores, luego desaparecería en el momento en que necesitaras confirmación. No porque le faltara identidad, sino porque se negaba a ser capturado. Recuerda esto. Una vez que pueden nombrarte, creen que te poseen. Pero si no pueden etiquetarte, no pueden atacarte. Ni siquiera pueden apuntar. La ambigüedad no es confusión, es poder. Hace que la gente se vuelva adicta a tu presencia. No porque te amen, sino porque no te entienden. Así que no corrijas sus suposiciones. Aliméntalas. Deja que la versión equivocada de ti se asiente en su cabeza mientras el verdadero tú construye sin ser detectado. No necesitas responder a cada pregunta. A veces, el movimiento más poderoso es dejar la pregunta en el aire y observar quién empieza a temblar. La visibilidad es la nueva vulnerabilidad. Todos quieren mostrar el esfuerzo, transmitir cada paso, probar que están construyendo, pero la prueba es exposición, y la exposición invita al sabotaje. Maquiavelo nunca mostraría su plano. Mostraría un señuelo. No compartiría su visión. Compartiría una versión de ella, una diseñada para distraer. Pregúntate, ¿qué estás revelando que no necesitan ver hoy? Rastrean tu ritmo, tus publicaciones, tus rutinas, tus actualizaciones. Y una vez que rastrean tu patrón, comienzan a conspirar en tu contra. Así que cambia la lente. Dales el movimiento justo para asumir el progreso. Un lanzamiento aquí, una cita allá,
Una entrevista que no dice nada pero lo siente todo. Mientras tanto, bajo el silencio, construyes el imperio. Maquiavelo escribió una vez que un príncipe debe actuar a veces en contra de la lealtad y la moralidad, si eso significa proteger el Estado. No por maldad, sino por necesidad. Traducción. Parece noble. Muévete en silencio. Sonríe con suavidad. Golpea con precisión. No tienes que mentir, solo tienes que retener. Controla el marco pero guarda la película. Deja que piensen que estás detrás. Deja que duerman en tu silencio. Y cuando lleguen tus resultados, ni siquiera sabrán qué camino tomaste para llegar allí. Porque ese es el arte de la asimetría. Ellos boxean con sombras. Mientras tú atraviesas paredes, nunca publiques la jugada real. Nunca dejes que escuchen la música real. Solo déjalos bailar con ecos mientras tú escribes el siguiente movimiento en una habitación cerrada. ¿Qué es una cosa que desearías no haber compartido nunca con el mundo? Públicalo abajo, ¿o no? A veces la contención habla más fuerte que la revelación. La perfección no fascina, satisface. Luego se desvanece. Lo que realmente persigue a la gente es la contradicción, el fallo en la imagen. El único momento que no encaja pero se niega a abandonar su memoria. Maquiavelo crearía un exterior impecable, pulido, estoico, mesurado. Se convertiría en todo lo que admiran, confiado, sereno, inquebrantablemente tranquilo. Y luego, con precisión quirúrgica, lo dejaría escapar. Solo una vez, un destello de algo más oscuro. Un silencio frío en medio de la alabanza. Un comentario demasiado agudo para ser accidental. No lo suficiente como para asustarlos. Solo lo suficiente para hacerlos dudar. Pregúntate, ¿alguna vez les mostraste una grieta solo para ver quién se acerca? Porque la gente no persigue la perfección. Persigue lo desconocido. Persigue la sombra detrás de la luz. No rompes tu máscara por accidente. La fracturas como una estrategia, como un trueno después del silencio. Un recordatorio de que hay más en ti, y no todo es gentil. Maquiavelo escribió: un príncipe debe parecer virtuoso, pero estar listo para actuar en contra de la virtud. La palabra clave es parecer. Así que dales la versión que quieren. El héroe, el mentor, el visionario. Luego deja que un momento de caos se filtre. Una quemadura controlada. Un destello de fuego detrás de la sonrisa. Porque esa fractura, si se cronometra bien, no debilita tu máscara. La inmortaliza. Te conviertes en un mito, una tormenta que pretendió ser el cielo. Y pasarán años tratando de descifrar qué parte de ti era real. Las palabras son puertas, y cuanto más dejas abiertas, más fácil es para alguien entrar y reorganizar tu mente. Maquiavelo no hablaba para ser escuchado. Hablaba para proteger, para ocultar el mapa detrás de la sonrisa, porque cada frase revela no solo un pensamiento, sino miedo, duda, deseo. Así que dominó el arte de decir lo justo. Su silencio como protección. La primera capa es la supervivencia en un mundo que recompensa la sobreexposición. La contención es rebelión. Cuando hablas menos, ellos llenan los huecos, proyectan, asumen, y la mayoría de las veces se equivocan. ¿Alguna vez dijiste la verdad y viste cómo la usaban en tu contra? El silencio no solo esconde el plan, protege el núcleo de quién eres de ser diseccionado, descartado o distorsionado. El silencio es control. En la segunda capa, el silencio se vuelve táctico. Maquiavelo entraría en una negociación. Diría una frase y se detendría mientras otros explicaban, defendían, buscaban validación. Él se quedaba quieto. Esa quietud creaba peso. Hacía que sus palabras fueran más pesadas porque eran menos. Cuanto más hablas, más se anclan a tu ritmo. Pero cuando te callas, se ahogan en su propio exceso de pensamiento. El verdadero dominio no se trata de interrumpir,
Se trata de dejar que revelen más de lo que pretendían. El silencio es presión psicológica. La tercera capa es la guerra. Aquí el silencio se convierte en un arma, un vacío que no pueden tolerar, un espacio en blanco que intentan desesperadamente llenar. Se preguntan, ¿está enojado? ¿Sabe algo? ¿Por qué no reacciona? Y en esa espiral exponen todo. Maquiavelo no amenazaba, hacía una pausa, observaba, y en esa pausa sus enemigos se autodestruían. El silencio no es pasivo, es contención estratégica. Deja que la habitación se queme sola mientras tú permaneces inmóvil, intacto. Así que habla menos. Deja que el silencio genere tensión. Deja que haga preguntas más fuertes que las palabras. Porque cuando dejas de explicar, ellos empiezan a adivinar. Y al adivinar, entregan la misma ventaja que tú fuiste demasiado disciplinado para pronunciar. ¿Cuál fue un momento en que el silencio te protegió más que las palabras? Cuéntanos abajo. De cualquier manera, el silencio dice suficiente. La figura más peligrosa en cualquier habitación no es la que grita al otro lado de la mesa, es la que sonríe a tu lado, la que nunca te dijo de qué lado estaba. Maquiavelo nunca eligió bandos. Se pintó a sí mismo en ambos. No declaraba lealtad. No amenazaba abiertamente. Estaría de acuerdo con tus enemigos y protegería a aquellos que planeaba eliminar. ¿Por qué? Porque la claridad invita a la resistencia, pero la incertidumbre adormece a la gente. Desarma sus instintos. ¿Alguna vez confiaste en alguien simplemente porque nunca te dio una razón para no hacerlo? En el momento en que te etiquetan, comienzan a prepararse. Pero si no pueden definirte, no pueden defenderse de ti. Así que te conviertes en la anomalía. Amigable pero ilegible, amable pero no blando, solidario, pero no devoto. Eres la calma antes del colapso. Maquiavelo lo llamó ser tanto el zorro como el león. El zorro detecta trampas. El león asusta a los lobos. Pero el verdadero poder es moverse entre ellos tan rápidamente que nadie está seguro de cuál eres hasta que es demasiado tarde. Elogias la estrategia de tus rivales. Alzas tu copa en sus victorias. Celebras su ascenso hasta que confunden tu sonrisa con la sumisión. Luego, cuando el momento es preciso, actúas sin previo aviso, sin un rugido. Porque el poder no está en la matanza, está en asegurarte de que nunca vieron la hoja. Y cuando el polvo se asienta, ni siquiera saben a quién culpar, porque el que susurra nunca es el que sospechan. ¿Alguna vez te hiciste pasar por aliado de alguien que no sabía que eras su prueba? Cuenta tu historia abajo o déjala entre tú y el silencio. Te han ignorado, desestimado. Se han reído de ti por permanecer en silencio. Confundieron tu silencio con debilidad, tu paciencia con pasividad, tu quietud con rendición. Pero cada segundo estabas observando, aprendiendo, registrando. Los dejaste hablar, los dejaste explicarse, los dejaste revelar sus puntos ciegos mientras asumían que tú no tenías ninguno. Ahora están cómodos. Creen que te conocen, que eres seguro, predecible, que no eres una amenaza. Bien, porque el poder no se anuncia, espera. Y cuando se mueve, no es un grito, es un cambio en el aire. Una mirada, un silencio que dice, no sobrevivirás a la versión de mí que olvidaste temer. Maquiavelo entendió este momento mejor que la mayoría. Sabía que hay una línea entre esperar y apoderarse. Y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. Ya no estás observando el poder. Te estás convirtiendo en él. Pero no el tipo que pueden ver, no un título, no una corona. Te estás convirtiendo en la voz en sus decisiones, el silencio en su confianza, el fantasma en sus estrategias. Este próximo acto no se trata de ser visto. Se trata de dejar ciegos a los demás. No necesitas liderar desde el frente. Lideras desde detrás de sus suposiciones,
a través de la lealtad, a través de la confianza, a través de todo lo que entregan porque creen que eres como ellos. Pero no lo eres. Has superado la necesidad de ser comprendido. Ahora apuntas a ser obedecido sin mandar. Y para hacer eso, necesitarás un nuevo conjunto de reglas. Así que escucha atentamente, porque a partir de este momento, no estás sobreviviendo al juego. Lo estás reescribiendo. La muerte más limpia es aquella en la que entran con una sonrisa en la cara. Maquiavelo nunca cargó las puertas. Se sentó a la mesa, brindó por tu éxito, aplaudía cuando ganabas. Y mientras tanto, te estaba borrando de tu propio trono. No eliminas el poder por la fuerza, lo eliminas por comodidad. Deja que se sientan admirados, deja que se sientan esenciales, deja que sientan que ya han ganado. Porque el poder ciega a quienes creen estar seguros. No atacas su posición, te conviertes en parte de ella, reflejas su tono, haces eco de su confianza, los ayudas a brillar hasta que dejan de mirar las sombras. Y cuando su guardia está baja, te mueves. No ruidosamente, no cruelmente, solo quirúrgicamente. Pregúntate, ¿alguna vez aplaudiste a alguien mientras secretamente te convertías en todo lo que temían? Esto no es traición, es precisión. Porque si golpeas demasiado pronto, luchan. Pero si esperas, se rinden incluso antes de que los toques. Lo llaman confianza. Tú lo llamas sincronización. Y cuando termina, ni siquiera sabrán qué pasó. Solo que algo cambió y la habitación ya no les responde. No tomaste el poder. Te lo dieron porque los hiciste sentir seguros. Y la seguridad es la ilusión más seductora que jamás usarás como arma. La forma más profunda de control no es la dominación, es la ausencia, calculada, inexplicada. Maquiavelo no necesitaba gritar órdenes. Ofrecía valor tan silenciosamente, tan precisamente, que cuando desaparecía, el silencio gritaba más fuerte que la presencia. No necesitas encadenarlos. Solo necesitas resolver algo que nadie más puede. Traer paz a una tormenta en la que no sabían que estaban. Pronunciar la única frase que rompe un bucle de pensamiento contra el que han luchado durante años. Ofrecer estabilidad en un lenguaje que pensaban que solo el caos podía hablar. Y una vez que se apoyan en ti, te retiras. No con ira, no con rechazo, solo en silencio. Y ahora no están pensando en lo que diste. Están obsesionados con lo que perdieron. No robaste nada. Te lo entregaron porque los hiciste sentir vistos. Y ahora esa mirada se ha ido y no pueden respirar igual. Esto no es crueldad, es influencia. Pregúntate, ¿quién sigue atormentado por la versión de ti que se fue antes de que entendieran tu valor? Porque la ausencia no es solo memoria. Se convierte en necesidad. Y la mente llena cada espacio vacío con hambre, y preguntas y fantasía. Esto no es manipulación, es gravedad. Ahora te orbitan, no porque lo pediste, sino porque no pueden quedarse quietos sin ti. El verdadero poder no es lo que haces, es lo que sucede cuando dejas de hacerlo. La mayoría de la gente da para ser querida, para ser vista como generosa, para escuchar un gracias. A Maquiavelo no le importaba la gratitud. No daba para ser amado. Daba para poseer un pedazo de tu columna vertebral. Un pequeño favor, una solución oportuna, un momento en el que te facilitó la vida, lo suficiente como para inclinar la balanza. Y luego esperaba. No por elogios, no por una devolución. Lo dejaba reposar. Silencioso, pesado, creciendo. Porque un favor que no se paga se convierte en culpa, y la culpa se convierte en influencia. Intentarás equilibrar la balanza no porque él lo pidiera, sino porque lo necesitas. Compartirás información, harás presentaciones, elegirás bandos, pequeños compromisos que parecen lealtad, pero no lo son.
Son pagos de intereses sobre una deuda que nunca reconociste en voz alta. Pregúntate, ¿a quién sigues diciendo que sí solo porque te ayudaron una vez? Maquiavelo lo entendió perfectamente. Nunca exigiría el pago. Simplemente inclinaría la cabeza, mencionaría el pasado, sonreiría ante tu incomodidad. Y de repente no solo lo estás ayudando a él, estás protegiendo la versión de ti mismo que se siente en deuda. Esa es la trampa. Crees que estás eligiendo, pero en realidad estás compensando, tratando de silenciar el peso silencioso de la obligación que te puso en la espalda con un solo acto de generosidad. Esto no es manipulación, es propiedad sin papeleo. La verdadera lealtad no proviene de la bondad, proviene de la complicidad. Desde el momento en que cruzan una línea por ti, Maquiavelo no rogaría por lealtad. Ofrecería un susurro, un momento, una elección. Dime lo que dijeron. Solo entre nosotros, ¿puedo confiarte esto? Y así, te inclinas. Entregas algo que no era tuyo. Cruzas un límite en silencio, voluntariamente. Y una vez que cruzas esa línea, le perteneces más a él que a ti mismo. Porque ahora estás invertido no en él, sino en proteger lo que hiciste por él. Compartiste el secreto, rompiste el código, traicionaste a alguien más solo un poco. Y lo defenderás. Lo defenderás no porque lo ames, sino porque si él cae, tú también. Pregúntate, ¿a quién eres leal? ¿Porque saben demasiado? Esa es la genialidad. Maquiavelo no te daría las gracias, ni siquiera lo mencionaría, dejaría el momento en el aire. Sin palabras, pesado. Y lo repetirías una y otra vez hasta que protegerlo se sintiera como proteger tu propio reflejo. Esto no es amistad. Es intimidad estratégica. Traicionaste a alguien más para ser visto por él. Y ahora no puedes permitirte perder ese vínculo, porque si se rompe, ya no eres un partidario. Eres un traidor sin hogar. Así es como el poder crea reinos en la sombra. No con ejércitos, sino con pecados susurrados. Algunas paredes se desmoronan no desde afuera, sino desde una sola grieta en el interior. Maquiavelo nunca necesitó atacar a un grupo, solo necesitaba encontrar el hilo y tirar. No gritaría traición, haría preguntas, suaves, sutiles, quirúrgicas. ¿Extraño? ¿No te defendió? ¿Realmente confías en ella con eso? Escuché algo. Probablemente nada. Eso es todo lo que se necesita. La duda no necesita pruebas, solo necesita espacio. Y una vez que esa semilla se planta, la riegan con su propio miedo. Él no acusaría, no presionaría. Solo susurraría y desaparecería en el fondo mientras el grupo comienza a dividirse. Porque la confianza no se rompe como el cristal. Se pudre lentamente, en silencio, hasta que todo parece bien, pero nada se mantiene. ¿Alguna vez viste a la gente colapsar sin que nadie los atacara realmente? Esa es la elegancia del sabotaje interno. Sin fuerza, sin culpa, sin huellas dactilares, solo una ceja levantada en el momento equivocado, solo una pausa donde debería haber habido una defensa. Maquiavelo no destruía alianzas, dejaba que las alianzas se destruyeran a sí mismas. Y cuando termina, no recordarán el susurro, solo las consecuencias. No necesitas insultarlos, ni siquiera necesitas estar en desacuerdo. Solo necesitas verlos con demasiada claridad. Maquiavelo no aplastaba, los reflejaba, los observaba en silencio. Notaba el temblor en su voz cuando hablaban de ambición, el parpadeo en sus ojos cuando su confianza se resquebrajaba. Luego, en el momento perfecto, ofrecía una frase como esta: «Eres más audaz que la mayoría de las personas que crecieron ignoradas». Impresionante, especialmente para alguien que está acostumbrado a ser pasado por alto. Eso es un gran riesgo. Admiro cómo has aprendido a confiar en ti mismo. Finalmente, no insultos, no elogios, solo reconocimiento.
y aterriza como una huella dactilar en el cristal. Sutil, permanente. Porque cuando nombras lo que esconden, se sienten expuestos, pero también comprendidos. Y una vez que alguien cree que ves su defecto más profundo sin juzgar, dejan de resistirte. Empiezan a seguir. No porque los inspiraste, sino porque los reconociste. Y ese tipo de validación es adictiva. Pregúntate, ¿a quién has dejado acercarse solo porque dijeron algo que pensaste que nadie más podía ver? Maquiavelo sabía la verdad. La gente no se rinde a los enemigos, se rinden a la claridad. No los combates. Sostienes un espejo y dejas que el peso del reflejo rompa sus defensas. No con fuerza, no con persuasión, sino con algo mucho más poderoso. Ser el único que sabe de qué huyen. ¿Alguna vez alguien te vio tan profundamente que te sentiste asustado y seguro a la vez? Cuéntalo abajo o simplemente siéntate con ello. Algunas reflexiones no necesitan respuestas. El hombre más temido no es el que golpea, es el que nunca levanta un dedo, pero siempre consigue lo que quiere. Maquiavelo nunca se ensució las manos. No lo necesitaba. Entendió que el poder no está en el golpe, está en la orquestación. No eliminaba amenazas, creaba presión. Dejaba que la tensión se acumulara. Dejaba que otros creyeran que la violencia era su idea. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hiciste que alguien se moviera sin decírselo? Susurraba, sutil, sugestivo, nunca directo. Extraño cómo siempre te interrumpen. Imagina cómo serían las cosas sin él. Estarías mejor tomando tus propias decisiones. Y luego se iba. No daba la orden. Dejaba que el momento hiciera el trabajo. Y cuando finalmente caía el cuchillo, todos miraban la mano que lo sostenía. Nadie miraba la mente que lo plantó. Esa es la belleza del control invisible. El mundo culpa al ejecutivo, nunca al diseñador. Cuando el polvo se asienta, él está limpio, intacto, incluso elogiado por mantener la calma mientras otros perdían la cabeza. Maquiavelo dejaría que los rivales se destruyeran entre sí, mientras él jugaba al razonable, al confidente, al consejero, al hombre por encima del caos que él silenciosamente orquestaba. Así es como el poder se esconde a plena vista. No necesitas encender el fuego. Solo deja el fósforo junto a la gasolina. En cada habitación, el que menos habla es el que más ve. Maquiavelo no interrogaba. Invitaba al silencio y dejaba que éste hiciera las preguntas. La mayoría de la gente teme lo desconocido, así que lo llenan de palabras, de confesiones, de estrategias que deberían haber mantenido ocultas. Él decía, en línea, luego nada, ni un asentimiento, ni una reacción, solo quietud. Y en esa quietud, el otro lado se desmoronaba, tratando de llenar el espacio insoportable con validación, explicación, sobreexposición. ¿Alguna vez te sentaste frente a alguien que hablaba tan poco que terminaste contándole todo? Esa es el arma, el vacío. Hablan no porque los obligaste, sino porque no podían soportar el peso de tu silencio. Y lo mejor, creen que es una conversación, pero es una confesión. En un mundo ruidoso, el hombre más silencioso impone más miedo porque el silencio fuerza la imaginación, y la imaginación siempre exagera. Así que no reacciones, no corrijas, no llenes el vacío. Simplemente deja que el silencio se extienda hasta que no puedan respirar, pero solo cuando importa. La previsibilidad es comodidad, y la comodidad es un pasivo. Una vez que saben cómo respondes, pueden escribir un guión a tu alrededor. Pueden provocar, pueden atrapar, pueden prepararse. Maquiavelo no temía ser malinterpretado. Lo usaba como arma. Perdonaba un error un día, luego se callaba al siguiente. Ofrecía calidez en una reunión, luego congelaba la habitación sin previo aviso. No al azar, estratégicamente. El objetivo no es el caos,
es la vacilación. Porque cuando no pueden prever tu próximo movimiento, no se mueven en absoluto. Piensan demasiado. Se estancan. Reducen sus planes para evitar despertar lo que ya no entienden. Así es como se crea un terreno psicológico donde siempre estás cuesta arriba y ellos siempre están adivinando. Pregúntate, ¿quién te tiene miedo? No por lo que has hecho, sino porque no saben lo que podrías hacer. Sé claro en tus valores, pero no en tu ritmo. Sé estable en tu intención, pero flexible en tu expresión. Porque el miedo no proviene del poder. Proviene de la imprevisibilidad, de no saber quién eres hoy o quién serás mañana. El verdadero dominio no necesita ser visto. Solo necesita ser sentido cuando ya no estás allí. Maquiavelo no perseguía el protagonismo. Se convirtió en el punto de referencia, el estándar, el eje invisible. Otros giraban a su alrededor mucho después de que se marchara. El poder no es quien habla más alto en la habitación. Es cuyo silencio la habitación sigue obedeciendo. Haces esto siendo preciso, disciplinado, intransigente en tu estructura. Te vuelves tan esencial para cómo funcionan las cosas, para cómo decide la gente, para cómo respiran las habitaciones que tu ausencia causa fricción. Dudan, no porque estés mirando, sino porque recuerdan cómo habrías actuado, y temen equivocarse. Ya no eres un hombre, eres la voz en el fondo de su cabeza. Pregúntate, ¿quién sigue ajustándose a estándares que ya no aplicas? Eso es presencia, eso es alcance, eso es legado sin anuncio. No necesitas despedirlos. Simplemente aléjate y deja que su dependencia implosione. Déjalos intentar reemplazarte solo para darse cuenta de que tú eras el sistema todo el tiempo. Las amenazas son ruido y el ruido genera defensa. Maquiavelo no diría, te destruiré. Levantaría una ceja y luego no diría nada. Porque el miedo real no proviene de lo que se dice, proviene de lo que se retiene. En el momento en que describes tu venganza, la reduces, la haces medible, predecible. Pero cuando te callas, ellos imaginan todo. Pregúntate, ¿a quién has asustado más? Simplemente por no reaccionar. Cancelas una reunión, dejas de responder, ventas sin explicación. De repente, su mente se convierte en el campo de batalla. Entran en espiral, repiten viejas palabras, buscan significado en tu silencio. No porque hiciste algo, sino porque podrías hacerlo. Esto es presión psicológica sin movimiento, una presencia que se multiplica cuando la eliminas. Y cuando la gente teme lo que no puede ver, comienza a manejarse a sí misma. Caminan con cautela, verifican su tono. Se disculpan por cosas que nunca mencionaste. Eso es poder real. No en lo que amenazas, sino en lo que crean para protegerse de ti. Deja que la imaginación haga el trabajo pesado. Deja que el miedo escriba el guión y permanece en silencio mientras la escena se desarrolla exactamente como lo planeaste. Los hombres débiles buscan justicia de inmediato. Los hombres fuertes esperan. Maquiavelo nunca contraatacó con ira. Dejó que el insulto se asentara. Sonrió. Y mientras sus enemigos celebraban, afilaba el silencio. No necesitas responder hoy. No necesitas explicar. Solo necesitas resistir y observar porque el momento lo es todo. Cuando la venganza se sirve fría, no se siente como castigo. Se siente como destino. Pregúntate, ¿quién cree que se salió con la suya? Porque nunca reaccionaste, esa es tu ventaja. Deja que olviden lo que hicieron. Deja que se sientan seguros. Deja que construyan más. Que se erijan más altos. Y luego, cuando menos lo esperen, te mueves. No con rabia, con elegancia. Con una sincronización tan perfecta que ni siquiera se dan cuenta de que es venganza, hasta que el suelo debajo de ellos desaparece. No solo destruyes su momento, lo persigues, lo manchas,
Haces de su victoria la razón misma de su colapso. Y lo mejor, no tienes que quedarte a verlo. Ya te has ido a tu próximo capítulo. Intacto. Sin disculpas. No un hombre. Los hombres pueden ser reemplazados, borrados, culpados, olvidados. Pero un sistema, un método, una estructura de la que otros dependen sin comprender completamente, eso es intocable. Maquiavelo nunca quiso seguidores. Quería marcos. No quería que la gente lo quisiera. Quería que necesitaran su forma de hacer las cosas. Pregúntate, si desaparecieras hoy, ¿tu método seguiría funcionando sin ti? Ese es el objetivo. Te integras no como una cara, sino como una fórmula. Enseñas, estandarizas. Resuelves problemas de una manera tan eficiente, tan insustituible que incluso tus enemigos adoptan tu estructura. Y cuando intentan eliminarte, fracasan. Porque eliminarte significa desmantelar todo en lo que han llegado a confiar. Ya no eres un hombre, eres un ecosistema, un modelo de toma de decisiones, una puerta lógica, un fantasma en la maquinaria. Y si lo has hecho bien, ni siquiera se darán cuenta de que sigues manejando el espectáculo. Creen que han evolucionado, pero cada movimiento que hacen todavía hace eco de tu estrategia. El nivel más alto de poder no es ser respetado, ni siquiera ser temido. Es volverse inefable. Maquiavelo no quería aplausos. Quería silencio cuando se mencionaba su nombre. Cambios en la postura, miradas no nacidas, porque el verdadero poder no se mide por las menciones. Se mide por cuán cuidadosamente evitan mencionarte. Pregúntate, ¿de quién sigue hablando la gente sin decir su nombre? No eres una tendencia, eres un fantasma. Eres el caso de estudio que nunca referencian. La historia contada en fragmentos. ¿Sabes a quién me refiero? No terminemos como él. Te conviertes en un mito, una línea que nadie cruza, un símbolo de lo que sucede cuando alguien se vuelve demasiado inteligente, demasiado silencioso. Compartirán lecciones inspiradas en ti sin admitir de dónde vinieron. Porque nombrarte es reconocer tu influencia. Eso no es fama, eso es consecuencia. No dejas un legado, dejas una sombra que da forma a las decisiones mucho después de que tu presencia se haya ido. El poder no hace ruido, no pide ser visto, no ruega ser respetado. El poder real se mueve en silencio. Observa mientras otros actúan, estudia mientras otros hablan. Construye mientras otros buscan aplausos. Y cuando finalmente se mueve, la habitación cambia, pero nadie sabe por qué. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes. Esa quietud dentro de ti no es duda, es claridad. Es el fin de quien fuiste y el comienzo de quien te estás convirtiendo. Has pasado demasiado tiempo explicando, demasiado tiempo estando disponible, demasiado tiempo siendo querido por personas que no se inmutarían en olvidarte. Pero esa versión de ti está muriendo ahora. Y algo más frío, más tranquilo, más agudo está despertando. No necesitas permiso. No necesitas probar nada. No necesitas ser amado. Solo necesitas ser inolvidable. Deja que te subestimen. Deja que te interrumpan. Deja que duerman en tu silencio. Porque cuando te muevas, no necesitarás anunciarlo. Ya habrás ganado antes de que supieran que se estaba jugando un partido. No estás aquí para impresionar. Estás aquí para dejar una marca tan profunda que susurre en tu nombre como una advertencia. ¿Qué regla despertó algo en ti? ¿Qué momento te cortó más profundo que el resto? Compártelo abajo. Deja que tu historia termine lo que el silencio comenzó.